¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un imperio desafía a Dios? La historia nos muestra que ninguna nación permanece en pie cuando ignora las advertencias divinas, y Babilonia fue el mayor ejemplo de ello. En el apogeo de su gloria, esta ciudad parecía indestructible, con murallas gigantescas, ejércitos imbatibles y un rey que se consideraba por encima de todo y de todos. Pero había un hombre dentro de Babilonia que conocía la verdad, un profeta que ya había visto el futuro y sabía que la caída de este imperio era solo cuestión de tiempo. Este hombre era Daniel, el profeta que Dios suscitó en medio de la corte babilónica para anunciar el juicio sobre una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Daniel no era un profeta cualquiera, era un superviviente. Llevado a la esclavitud a temprana edad, vio con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén y se vio obligado a vivir en el corazón de un imperio pagano. Pero aún rodeado de idolatría, corrupción y falsas doctrinas, permaneció fiel a Dios. Desde el principio, su vida estuvo marcada por desafíos. Lo pusieron a prueba en cuanto a su dieta. Lo presionaron para que se ajustara a las costumbres babilónicas y más tarde lo colocaron en situaciones que amenazaron su vida. Pero Daniel no se rindió. Sabía que su verdadera lealtad no era hacia el rey de Babilonia, sino hacia el Rey de Reyes. Su fe inquebrantable lo convirtió no solo en un profeta, sino en un influyente consejero dentro del propio palacio del enemigo. La caída de Babilonia no fue un acontecimiento repentino. Dios ya había dado señales claras de que ese imperio no duraría para siempre. Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo, tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Solo Daniel, guiado por el Espíritu de Dios, reveló el significado de aquel misterio. La estatua del sueño representaba los reinos que gobernarían la tierra, y Babilonia era solo el primero de ellos. El imperio que parecía eterno era solo el comienzo de una sucesión de reinos que caerían uno tras otro, hasta que Dios estableciera su propio reino, un reino que nunca tendría fin. Pero incluso después de esta revelación, Babilonia continuó su camino de arrogancia y rebelión. Años más tarde, con un nuevo rey en el trono, Babilonia enfrentaría su última noche. El banquete del rey Belsasar ha pasado a la historia como uno de los acontecimientos más impactantes de la Biblia. Mientras el monarca y sus invitados bebían vino de cálices sagrados que habían sido saqueados del templo de Jerusalén, burlándose del Dios de Israel, sucedió algo sobrenatural. Una mano invisible apareció y escribió un mensaje misterioso en la pared del palacio. Ninguno de los sabios de Babilonia pudo entender estas palabras, y fue entonces cuando Daniel fue llamado una vez más a interpretar una advertencia divina. Las palabras eran claras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Dios había contado los días del reinado de Belsasar y decretado su fin. El rey fue pesado en la balanza y hallado falto. Su reino estaba a punto de ser dividido y entregado a los medos y a los persas. La sentencia ya había sido determinada y no había vuelta atrás. Esa misma noche, mientras Belsasar estaba de fiesta, el ejército persa invadió Babilonia. Lo que parecía imposible ocurrió sin resistencia. Los persas desviaron el curso del río que protegía la ciudad y entraron sin que los soldados babilónicos se dieran cuenta. Antes del amanecer, el imperio que había humillado a tantas naciones y se había burlado de Dios ya no existía. Daniel, una vez más, tenía razón. Babilonia, que gobernaba el mundo, había caído exactamente como Dios había anunciado. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. Si ni siquiera el imperio más poderoso de la época pudo resistir el juicio divino, ¿qué nos hace pensar que las naciones de hoy están a salvo? La historia de Daniel y la caída de Babilonia no es solo un relato del pasado, es una advertencia para el presente y una visión del futuro.
El juicio de Dios no falla, y toda nación que se exalta por encima de él correrá la misma suerte. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos prestando atención a las señales o estamos viviendo como aquellos que estaban en el palacio de Belsasar, celebrando mientras el fin ya había sido decretado? Si hasta Babilonia, con toda su gloria y poder, cayó ante el juicio de Dios, ¿qué nos hace pensar que estamos seguros sin él? La historia nos enseña que ningún imperio humano es eterno, que ninguna nación puede desafiar a Dios con impunidad y que al final solo aquellos que permanezcan fieles al Señor encontrarán refugio. Daniel nos mostró que aún en medio de un mundo corrupto es posible vivir según la voluntad de Dios y permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Pero ¿cómo podemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos discernir los tiempos y no ser tomados por sorpresa como los babilonios en aquella fatídica noche? La respuesta está en la oración. La Biblia nos enseña que la oración nos fortalece, nos acerca a Dios y nos da discernimiento para comprender los signos de los tiempos. Fue a través de la oración que Daniel recibió revelaciones profundas, interpretó sueños y se mantuvo firme incluso cuando enfrentó la amenaza de muerte. Oraba 3 veces al día, aunque sabía que podía costarle la vida. Él confió más en Dios que en el poder de los reyes de este mundo. Y eso es exactamente lo que debemos hacer hoy. Estamos rodeados de crisis, incertidumbres y un mundo que se aleja cada vez más de los principios divinos. Ahora, más que nunca, necesitamos orar. Por eso, quiero invitarte a que dejes tu petición de oración en los comentarios. Unámonos como pueblo que busca a Dios. Clamemos juntos por sabiduría, protección y discernimiento. Si sientes que necesitas fortalecerte espiritualmente, si quieres acercarte a Dios, o si deseas interceder por tu familia, tu nación y el mundo, escribe en los comentarios: Señor, fortalece mi fe. Oremos unos por otros, porque sabemos que Dios escucha y responde a quienes lo buscan sinceramente. Y antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta, ya que esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que te fortalecerá espiritualmente y te abrirá los ojos a las verdades bíblicas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos y comparte esta palabra con alguien que necesite escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga y juntos busquemos más de su presencia. Ahora, prepárate, porque vamos a continuar esta historia y descubrir las poderosas lecciones que nos dejó Daniel. Desde el momento en que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, su destino estuvo marcado por desafíos, pruebas y revelaciones sobrenaturales. Era apenas un joven cuando vio su tierra destruida y se vio obligado a caminar hacia un imperio extranjero que no compartía su fe, su cultura ni sus valores. Pero a diferencia de muchos que se conformaron y asimilaron a las costumbres babilónicas, Daniel tomó una decisión radical: permanecer fiel al Dios de Israel, sin importar las consecuencias. Babilonia no era solo una ciudad, era el centro del mundo en ese tiempo, un imperio lleno de idolatría, corrupción y exaltación del hombre sobre Dios. El rey Nabucodonosor había conquistado incontables naciones, y Jerusalén había sido solo una de sus victorias. Para los babilonios, sus dioses eran más poderosos, y Daniel y sus amigos eran simplemente prisioneros condenados a servir en la corte de un rey pagano. Pero Daniel no veía su situación de esa manera. Desde el principio comprendió que su estancia en Babilonia era parte de un plan mayor de Dios. Aunque se vio obligado a aprender la lengua y las costumbres babilónicas, nunca comprometió su fe. La primera gran prueba llegó con la comida de palacio. Los jóvenes escogidos para servir al rey recibieron la mejor comida y el mejor vino. Pero Daniel sabía que la comida había sido sacrificada a los ídolos, algo
que iba contra su fe. Él podría haber aceptado, podría haberse integrado y disfrutar de los privilegios que se le ofrecieron. Pero en lugar de eso, decidió seguir un camino diferente. Él y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, pidieron que se les permitiera comer solo verduras y beber agua, confiando en que Dios los sustentaría. Para los babilonios, esta decisión pareció una tontería, pero al cabo de 10 días, Daniel y sus amigos estaban más sanos y más fuertes que todos los demás jóvenes que habían comido en los banquetes del rey. Esta fue solo la primera señal de que Dios estaba con él. Daniel pronto se distinguió no solo por su sabiduría, sino también por su capacidad de interpretar sueños y visiones. Mientras otros sirvientes de la corte buscaban respuestas de los encantadores y adivinos de Babilonia, Daniel buscaba a Dios. Y así fue como se convirtió en consejero de los reyes más poderosos de la tierra. Pero su posición no estuvo exenta de desafíos. Vivir en fidelidad a Dios en un ambiente hostil significaba que en cualquier momento podía ser probado. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que nadie pudo interpretar. Exigió a sus sabios que no solo le explicaran el significado del sueño, sino que le contaran lo que había soñado. Algo imposible para cualquier hombre. Los magos y adivinos fracasaron, pero Daniel, después de buscar a Dios en oración, recibió revelación. Le contó al rey su sueño y su significado, mostrándole que Babilonia era solo el comienzo de una sucesión de imperios que caerían uno tras otro hasta que Dios estableciera su reino eterno. Esta profecía cambió el destino de Daniel y de toda la historia. Había demostrado que el Dios de Israel era real, y Nabucodonosor se vio obligado a reconocerlo. Pero ¿realmente entendió el rey el mensaje? ¿O su arrogancia lo llevaría a desafiar a Dios una vez más? La historia de Daniel está llena de momentos en los que el orgullo de los poderosos se enfrenta a la verdad divina, y el destino de quienes ignoran las advertencias nunca es favorable. ¿Estamos viendo que ocurre lo mismo hoy en día? ¿Los poderosos de la tierra continuarán ignorando las señales de Dios? Deja tu comentario y dinos qué te parece. Escribe: quiero ser fiel como Daniel. Si quieres permanecer firme en tu fe sin importar las circunstancias, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las increíbles revelaciones que la Biblia tiene para mostrarnos. Nabucodonosor quedó impactado por la revelación de Daniel. Ninguno de los sabios de Babilonia había podido descifrar su sueño, pero Daniel, con la sabiduría dada por Dios, no solo lo interpretó, sino que le reveló lo que había soñado sin que éste tuviera que decir palabra alguna. El sueño de la estatua representaba el futuro de los reinos de la humanidad, mostrando que Babilonia, aunque grande y poderosa, no duraría para siempre. Después de ella vendrían otros imperios, cada uno inferior al anterior, hasta que un solo reino eterno, no construido por manos humanas, derrocaría a todos los demás y gobernaría para siempre. Nabucodonosor, a pesar de reconocer el poder del Dios de Daniel, no aceptó plenamente el mensaje. Su arrogancia todavía estaba intacta y poco después realizó una acción que demostró su resistencia a la revelación divina. Ordenó la construcción de una gigantesca estatua dorada, exigiendo que todos en el reino la adoraran, como si tratara de desafiar la profecía y asegurar que su imperio nunca caería. Esta decisión colocó a Daniel y sus amigos ante una nueva prueba de fe. Sadrac, Mesac y Abed-Nego se enfrentaron a la orden del rey. O se arrodillarían ante la estatua o serían arrojados a un horno de fuego. La presión era enorme. Todos a su alrededor cedieron, pero ellos se mantuvieron firmes. No se inclinarían ante ninguna amenaza. Cuando fueron llevados ante el rey, su respuesta fue clara: nuestro Dios puede librarnos del horno,
pero incluso si no nos libera, aún así no adoraremos su imagen. Estas palabras resonaron fuerte, desafiando la autoridad del hombre más poderoso de la tierra. La ira de Nabucodonosor fue inmediata. Mandó calentar el horno 7 veces más y arrojar en él a los jóvenes. Pero lo que ocurrió después cambió la historia. Cuando los guardias arrojaron a los 3 hombres al fuego, ocurrió algo inexplicable. En lugar de ser consumidos por las llamas, permanecieron en pie, ilesos. El propio rey, perplejo, vio algo que lo dejó aterrorizado. Había una cuarta figura dentro del horno, alguien que parecía un hijo de los dioses. Era la presencia de Dios mismo protegiendo a los que habían permanecido fieles. Cuando los sacaron del fuego, ni siquiera había olor a humo en sus ropas. Nabucodonosor, el mismo rey que había tratado de obligarlos a negar su fe, ahora reconocía públicamente que su Dios era el único Dios verdadero. Pero la arrogancia del rey aún no había sido quebrada por completo. Más tarde, Dios le envió otra advertencia. Tuvo otro sueño perturbador, esta vez sobre un gran árbol que era cortado hasta las raíces. Daniel fue llamado para interpretarlo y trajo un mensaje claro. Si Nabucodonosor no reconocía que su poder venía de Dios, sería humillado. Pero, como antes, el rey ignoró la advertencia. Un año después, mientras caminaba por las terrazas de su palacio, jactándose de su grandeza, la sentencia de Dios cayó sobre él. Su mente fue arrebatada y pasó 7 años viviendo como un animal, comiendo hierba, lejos de su trono y de su gloria. Cuando finalmente reconoció que Dios es soberano sobre todas las naciones, recuperó la cordura y regresó al trono, pero ahora con un corazón humillado ante el Señor. Este episodio no solo fue una lección para Nabucodonosor, sino un recordatorio para toda la humanidad. Ningún reino terrenal dura para siempre. Todo gobernante, por poderoso que sea, está sujeto a la autoridad divina. Babilonia fue un imperio glorioso, pero estaba condenado a caer, y la próxima generación lo demostraría de la manera más dramática posible. Cuando Nabucodonosor murió, su sucesor, Belsasar, no aprendió de los errores del pasado. Eligió el camino de la rebelión, la arrogancia y la falta de respeto al Dios verdadero. En una noche de fiesta, mientras celebraba su propia grandeza, ordenó traer del templo de Jerusalén los cálices sagrados que habían sido robados cuando Babilonia destruyó la ciudad. Él y sus invitados bebieron de ellas, burlándose de Dios y exaltando sus propios ídolos. Fue entonces cuando sucedió algo sobrenatural. Una mano invisible apareció y comenzó a escribir en la pared del palacio. La fiesta, que estaba llena de risas y orgullo, estaba llena de miedo. Belsasar se puso pálido, tembló y no podía entender las misteriosas palabras que estaban escritas. Ninguno de sus sabios pudo interpretar el mensaje, y la única esperanza era llamar a Daniel, el hombre que ya había revelado los misterios de Dios en el pasado. Cuando Daniel llegó, miró las palabras y supo inmediatamente lo que significaban. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dios había contado los días del reinado de Belsasar y decretado su fin. Lo habían pesado en la báscula y lo encontraron desaparecido. Su imperio sería dividido y entregado a los medos y a los persas. Belsasar intentó recompensar a Daniel con riquezas y poder, pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, mientras el rey celebraba e ignoraba las señales de advertencia, el ejército persa invadió Babilonia. Desviaron el río que protegía la ciudad, entraron sin resistencia y tomaron el imperio en una sola noche. Belsasar fue asesinado, y Babilonia, que había gobernado el mundo, cayó tal como Dios había predicho. Daniel, el siervo fiel, tenía razón una vez más. Vivió para ver la caída del imperio más poderoso de su tiempo y para testificar que, al final, la justicia de Dios siempre prevalece. La historia de Daniel nos enseña que no importa cuán grande sea un imperio, cuánta riqueza o poder acumule,
si no está fundado en la verdad de Dios, su caída es inevitable. Babilonia confió en sus muros, en sus ejércitos, en su gloria terrenal, pero todo eso fue destruido en una sola noche. Y si observamos el mundo de hoy, no vemos los mismos patrones: gobiernos que desafían a Dios, sociedades que exaltan el pecado y rechazan la verdad, naciones que ignoran las advertencias divinas creyendo que son intocables. Pero la historia nos muestra que nada está por encima del juicio de Dios. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que los reinos de hoy están cometiendo los mismos errores que Babilonia? Escribe: la justicia de Dios siempre prevalece. Si crees que el Señor todavía gobierna sobre las naciones, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para seguir siguiendo las grandes revelaciones de la Biblia y las enseñanzas que pueden transformar tu vida. La caída de Babilonia fue un acontecimiento que marcó no solo el fin de un imperio, sino también la soberanía de Dios sobre las naciones. Daniel, que había profetizado este momento, vio con sus propios ojos el cumplimiento de la palabra del Señor. Babilonia, que parecía invencible, cayó sin que fuera necesaria una gran batalla. Los persas, liderados por Ciro, utilizaron una inteligente estrategia, desviaron el río que protegía la ciudad y entraron sin encontrar resistencia. Mientras Belsasar estaba de fiesta, sintiéndose seguro tras los muros, su imperio estaba siendo tomado. Él ignoró las señales, desafió a Dios al utilizar los cálices sagrados del templo de Jerusalén para sus banquetes y pagó el precio con su vida. Esta historia nos enseña que ninguna civilización, por poderosa que parezca, puede permanecer en pie cuando desafía la autoridad divina. Daniel, ahora bajo el dominio persa, no perdió su posición. Por el contrario, su fidelidad le valió el reconocimiento de Darío, el nuevo gobernante. Pero eso no significaba que estuviera libre de desafíos. La envidia de los otros líderes hizo que conspiraran contra él, buscando una manera de destruirlo. Sabían que no encontrarían ninguna falta en su conducta, porque Daniel era un hombre íntegro. Así que crearon una trampa basada en su fe. Convencieron a Darío para que decretara que durante 30 días nadie podría orar a ningún dios ni hombre excepto al propio rey. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Daniel tenía dos opciones: obedecer la ley de los hombres y salvar su vida, o permanecer fiel a Dios y arriesgarlo todo. No tenía dudas. Continuó rezando 3 veces al día, como lo hacía siempre, sin ocultar su fe. Cuando sus enemigos lo sorprendieron orando, inmediatamente lo llevaron ante el rey. Darío se dio cuenta de que había sido engañado, pero según la ley de los medos y los persas, un decreto real no podía ser revocado. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Para muchos, este sería su final, pero él sabía que Dios tenía el control. La Biblia nos dice que esa noche el rey no pudo dormir, preocupado por el destino de Daniel. Al amanecer, corrió hacia la tumba y con esperanza llamó su nombre. Y para su sorpresa, Daniel respondió. Dios había enviado un ángel para cerrar las bocas de los leones, protegiendo a su siervo. Darío quedó asombrado e inmediatamente ordenó que los enemigos de Daniel fueran arrojados al pozo, donde no tuvieron tanta suerte. Esta historia nos enseña que quienes permanecen fieles a Dios nunca están solos. Daniel podría haber elegido esconderse, podría haber orado en secreto, pero eligió no comprometer su fe. Su confianza en Dios lo salvó de una muerte segura e impactó a un rey pagano, quien entonces reconoció la grandeza del Señor. Esta es una poderosa lección para hoy. Vivimos en una época en la que la fe se ve constantemente cuestionada y muchos prefieren permanecer en silencio por miedo a las consecuencias. Pero Daniel nos muestra que la fidelidad a Dios vale más que cualquier riesgo terrenal. El mundo puede intentar silenciarnos,
puede colocarnos ante desafíos imposibles, pero cuando confiamos en el Señor, Él nos salva de los fosos y cierra las bocas de los leones. Después de este acontecimiento, Daniel continuó teniendo visiones impresionantes. Dios le reveló secretos sobre el futuro de las naciones y el fin de los tiempos. En uno de sus sueños, vio 4 grandes bestias saliendo del mar, representando reinos poderosos que dominarían el mundo. La última de estas bestias era terrible, a diferencia de todas las demás, con dientes de hierro y garras destructivas. Y sobre su cabeza había 10 cuernos, y entre ellos un cuerno pequeño crecía y se engrandecía, hablando blasfemias contra Dios. Esta visión dejó a Daniel perturbado. ¿Qué significaba esta última bestia? ¿Por qué era tan importante este cuerno pequeño? El ángel que estaba con Daniel explicó que las 4 bestias representaban imperios que surgirían, cada uno más cruel que el anterior. La última bestia, sin embargo, no sería como las demás. Representaría un reino que perseguiría al pueblo de Dios y trataría de destruir su fe. El cuerno pequeño simbolizaba un líder que se levantaría contra Dios y engañaría a mucha gente. Esta visión ha sido interpretada por muchos como una referencia al anticristo, un gobernante que surgirá en el fin de los tiempos para tratar de dominar el mundo y alejar a la gente de la verdad. Daniel quedó tan impactado por esta revelación que enfermó, porque entendió que el fin de los tiempos traería gran sufrimiento a aquellos que permanecieran fieles al Señor. Pero incluso frente a esta aterradora visión, Dios también le mostró a Daniel que su reino prevalecería. Al final de la profecía, vio un trono de fuego y al anciano de días sentado en él. Todos los reinos terrenales caerían, pero el reino de Dios permanecería para siempre. Este mensaje nos da esperanza en medio de las dificultades. Así como Daniel vivió en tiempos de persecución y desafíos, nosotros también enfrentamos un mundo que rechaza la verdad divina. Pero Dios nos asegura que al final su justicia triunfará. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que estamos viendo señales de la profecía de Daniel en nuestros días? Escribe: el reino de Dios es eterno. Si crees que, a pesar de las dificultades, la justicia del Señor prevalecerá. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las grandes revelaciones de la Biblia y las enseñanzas que pueden transformar tu vida. Daniel no solo fue testigo de la caída de Babilonia y sobrevivió al foso de los leones, sino que también recibió algunas de las visiones más enigmáticas de la Biblia. Dios le reveló secretos sobre el futuro de las naciones, sobre los acontecimientos que se desarrollarían a lo largo de la historia y sobre el resultado final de la humanidad. Una de esas visiones fue la de 4 grandes bestias que emergían del mar, cada una de las cuales representaba un imperio que dominaría el mundo en diferentes momentos. La primera bestia era un león con alas de águila que simbolizaba a Babilonia, un poderoso imperio que había sido humillado por Dios y posteriormente destruido. El segundo era un oso con 3 costillas en la boca, que representaba a los medos y los persas que conquistarían Babilonia. El tercero era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, en referencia al imperio griego de Alejandro, que se expandió rápidamente y se dividió después de su muerte. Pero el cuarto animal era diferente. Era terrible, aterrador, con dientes de hierro y 10 cuernos, símbolo de un imperio que traería destrucción y persecución. Fue este último animal el que más preocupó a Daniel. Dentro de esta cuarta bestia sobresalía un cuerno pequeño, que crecía y derribaba a 3 de los 10 cuernos. Este cuerno pequeño habló con arrogancia, desafiando a Dios y persiguiendo a los santos del Altísimo. El ángel que acompañaba a Daniel explicó que este cuerno representaba a un rey
que se levantaría en el fin de los tiempos, alguien que se opondría a Dios y trataría de cambiar los tiempos y las leyes. Muchos eruditos creen que esta figura representa al anticristo, un líder que engañaría al mundo y traería persecución al pueblo de Dios en los últimos días. Daniel quedó tan angustiado por esta revelación que cayó enfermo, pues entendió que antes del juicio final habría un tiempo de gran tribulación. Pero Dios no reveló solo destrucción. En medio de la visión, Daniel vio algo grande, y fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, el Dios Todopoderoso, para juzgar a las naciones. Su vestido era blanco como la nieve, y delante de él fluía un río de fuego. Miles y millares estaban a su alrededor, y los libros fueron abiertos. Daniel vio que a pesar del surgimiento de estos imperios y la persecución del pueblo de Dios, el juicio vendría. La cuarta bestia y el cuerno pequeño serían destruidos, y luego el reino sería dado al Hijo del Hombre, uno como un hombre, pero que vendría sobre las nubes con poder y gloria. Esta visión apunta claramente a Jesucristo, quien ha recibido el gobierno eterno de Dios y reinará sobre todas las naciones. Esta profecía es una de las más intrigantes de toda la Biblia, porque muchos creen que su cumplimiento aún está en curso. Hemos visto imperios surgir y caer, pero la última parte de la visión de Daniel aún no se ha completado. El reino del anticristo, la persecución final, el juicio divino y la restauración del reino de Dios son eventos que aún esperan su tiempo. Cuando observamos el mundo de hoy, vemos señales de que nos estamos acercando a ese momento. Las naciones están en desorden, hay un creciente desprecio por la fe y los valores divinos, y muchos líderes alrededor del mundo parecen encajar en la descripción de un gobernante que busca cambiar las leyes y perseguir a quienes siguen a Dios. ¿Estamos presenciando el preludio del cumplimiento de la profecía de Daniel? Además de la visión de las cuatro bestias, Daniel también recibió otra revelación intrigante, la profecía de las 70 semanas. En esta profecía, Dios le reveló a Daniel un calendario preciso de acontecimientos que ocurrirían en Israel y en el mundo. Según la visión, habría un periodo de 70 semanas proféticas que se dividirían en 3 partes. En los primeros 7 periodos, Jerusalén sería reconstruida después del exilio babilónico. En los siguientes 62 periodos, el Mesías sería revelado y luego asesinado, algo que se cumplió con la crucifixión de Jesús. Pero la última semana, los últimos 7 años proféticos, aún no se han cumplido completamente. El ángel que explicó la visión a Daniel dijo que en esta última semana se levantaría un príncipe y haría un pacto con muchas naciones, pero rompería ese pacto a mitad del período, trayendo abominación al templo y gran persecución. Esta descripción está directamente relacionada con las profecías del fin de los tiempos en Apocalipsis y las palabras de Jesús sobre la gran tribulación. Muchos creen que esta última semana todavía está en el futuro y marcará el período en el que el anticristo gobernará por un tiempo antes de ser derrotado por el verdadero Rey, Jesucristo. Las visiones de Daniel nos dejan con más preguntas que respuestas, pero una cosa es segura: todo lo que Dios le reveló se ha cumplido con precisión y las partes que aún quedan son una promesa de lo que está por venir. El mundo puede ignorar las profecías, puede ridiculizar las advertencias, puede intentar cambiar los tiempos y las leyes, pero al final Dios tiene el control. Él le mostró a Daniel que todos los imperios humanos llegan a su fin, pero su reino nunca será sacudido. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que ya estamos viviendo en la última parte de la profecía de Daniel? Escribe: el reino de Dios prevalecerá. Si crees que, a pesar de todo, la justicia divina triunfará. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal.
para seguir siguiendo las grandes revelaciones de la Biblia y las enseñanzas que pueden transformar tu vida. Las visiones que recibió Daniel no solo revelaron el futuro de los imperios humanos, sino que también sacaron a la luz una batalla espiritual que estaba teniendo lugar tras bastidores de la historia. En una de sus experiencias más impresionantes, Daniel oró y ayunó durante 21 días, buscando comprender las revelaciones que le habían sido dadas. Durante este tiempo, parecía que Dios había estado en silencio, pero la respuesta finalmente llegó a través de un ángel, quien trajo una explicación sorprendente. El ángel le dijo que desde el primer día su oración había sido escuchada, pero que se le había impedido llegar hasta Daniel porque estaba en una batalla contra el príncipe de Persia. Solo después de la intervención del arcángel Miguel, el ángel pudo romper esta barrera espiritual y entregar el mensaje. Esto reveló algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Detrás de los acontecimientos de la historia humana, hay una guerra invisible entre fuerzas celestiales y espirituales del mal que buscan influir en el destino de las naciones. Lo que le ocurrió a Daniel demuestra que hay mucho más en juego de lo que parece. Las batallas que ocurren en el mundo físico son reflejos de los conflictos espirituales que tienen lugar en el reino invisible. Los gobiernos, las naciones y los líderes no solo actúan por su cuenta. Hay fuerzas espirituales que operan detrás de escena, tratando de dar forma a la historia según sus planes. El príncipe de Persia, mencionado por el ángel, no era un gobernante humano, sino un ser espiritual que ejercía influencia sobre ese imperio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay también fuerzas espirituales que operan detrás de las decisiones políticas, las guerras y las crisis globales de hoy? ¿Podrían las luchas que enfrentamos diariamente tener raíces más profundas de lo que imaginamos? Esta revelación cambia completamente la forma en que debemos ver el mundo. A menudo creemos que los problemas que enfrentamos son solo físicos o políticos, pero Daniel nos muestra que hay una realidad espiritual sucediendo al mismo tiempo. Y si eso fue cierto en su época, ciertamente sigue siendo cierto hoy. Si se está librando una guerra invisible, ¿cuál es nuestro papel en ella? La Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades espirituales. Esto significa que nuestras armas no son terrenales, sino espirituales. El ayuno y la oración de Daniel conmovieron los cielos, derribaron barreras y trajeron respuestas directamente del trono de Dios. Pero las visiones de Daniel no se limitaron a la guerra espiritual. Dios también le mostró el destino final de la humanidad. En una de sus últimas visiones, Daniel vio un gran río y en su orilla un hombre vestido de lino brillante. Este ser celestial comenzó a revelar lo que sucedería al final de los tiempos. Daniel vio tiempos de gran angustia, persecución contra el pueblo de Dios y un período de tribulación como nunca antes se había visto. Vio reyes en ascenso, conflictos mundiales y una figura poderosa que surgiría para engañar a las naciones. Este período fue descrito como un tiempo de purificación, en el que aquellos que son fieles a Dios serán probados. Pero aunque vio un momento de gran angustia, Daniel también recibió una visión de esperanza. El ángel le dijo que en el tiempo señalado, los que fueran fieles brillarían como las estrellas en el cielo y que Dios escribiría los nombres de los justos en el libro de la vida. Esta revelación nos muestra que a pesar de todo el caos que sucederá en el mundo, Dios tiene un plan para aquellos que permanecen firmes. Las naciones pueden caer, los gobiernos pueden cambiar, los tiempos pueden volverse difíciles, pero la promesa de Dios nunca falla. Daniel, sin embargo, quedó perturbado por lo que vio. Él no lo entendió todo y hasta le preguntó al ángel cuándo sucederían estas cosas. La respuesta fue enigmática. Las palabras están selladas hasta el tiempo del fin.
Esto significa que algunas de las profecías que recibió Daniel solo serían entendidas plenamente cuando llegara el momento adecuado. Y ahora nos preguntamos, ¿estamos viviendo en ese tiempo? ¿Podrían estar comenzando a suceder los acontecimientos que vio Daniel? Si miramos la historia, veremos que muchos imperios han surgido y caído, tal como profetizó Daniel. Babilonia, Persia, Grecia y Roma ya han cumplido sus funciones, pero ¿qué pasa con el último reino, el gobierno final que se establecerá antes del regreso del Mesías? Daniel nos dice que habrá un gobernante que se levantará contra Dios, que engañará a las naciones y que intentará cambiar los tiempos y las leyes. Muchos creen que este líder aún está por venir y que su reinado estará marcado por la persecución y el engaño. Si esto es cierto, ¿estamos más cerca de ese momento de lo que pensamos? La historia de Daniel no es solo una narración del pasado, sino un mapa profético para comprender el presente y el futuro. Dios le reveló secretos que solo ahora comienzan a ser desvelados. Sus visiones nos muestran que hay un propósito mayor en todo lo que sucede en el mundo y que nada escapa al control de Dios. Pero la pregunta, entonces, ¿estamos prestando atención a las señales o estamos distraídos, como lo estaban los babilonios antes de la caída de su imperio? Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que ya estamos viviendo en la última parte de la profecía de Daniel? Escribe, el reino de Dios prevalecerá. Si crees que, a pesar de todo, la justicia divina triunfará. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las grandes revelaciones de la Biblia y las enseñanzas que pueden transformar tu vida. Daniel recibió visiones y profecías que no solo revelaron el futuro de los reinos de la tierra, sino que también anunciaron el establecimiento del reino de Dios, un gobierno eterno que nunca será destruido. Vio que todos los imperios humanos, por muy poderosos que fueran, caerían uno tras otro. Pero en medio de la sucesión de gobernantes y de los conflictos mundiales, algo extraordinario sucedería. Daniel vio una piedra que era cortada sin el uso de manos humanas, aplastando la estatua del sueño de Nabucodonosor y creciendo hasta convertirse en un gran monte que cubriría toda la tierra. Esta piedra representa el reino de Dios, que será establecido y nunca será destruido. La profecía de Daniel nos muestra que la historia sigue un plan divino y que, en el tiempo señalado, Dios traerá justicia a las naciones. El mundo puede parecer caótico, los gobiernos pueden levantarse contra Dios y su pueblo, pero nada escapa a su control. Daniel no solo vio el ascenso y la caída de los imperios, sino que también se le prometió que un día el mal será erradicado. Los justos serán recompensados y el Mesías gobernará con justicia y poder. Esta visión es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y las tribulaciones, el destino final de la humanidad está en manos de Dios. Pero antes de que ese reino fuera establecido, Daniel vio un tiempo de gran tribulación, un periodo de prueba y purificación para el pueblo de Dios. Él vio que en los últimos días muchos serían engañados, que la verdad sería distorsionada y que surgiría un líder mundial que trataría de gobernar a la humanidad con el engaño y la opresión. Esta figura, conocida como el Anticristo, intentará cambiar las leyes y perseguir a quienes permanezcan fieles a Dios. Pero al final se establecerá el juicio y este gobierno malvado será destruido por el verdadero rey, que vendrá en gloria y poder. La historia de Daniel nos enseña que incluso cuando vivimos tiempos difíciles, podemos permanecer fieles a Dios y confiar en que Él cumplirá sus promesas. Daniel fue un hombre que enfrentó pruebas, persecuciones y desafíos, pero nunca abandonó su fe. Fue arrojado al foso de los leones, se enfrentó a reyes arrogantes y vio su nación destruida, pero permaneció inquebrantable y Dios le fue fiel en todo momento. Si hemos llegado hasta aquí es porque este mensaje nos ha tocado el corazón
y nos ha hecho reflexionar sobre los tiempos en que vivimos. La pregunta sigue siendo: ¿estamos dispuestos a mantenernos firmes como Daniel? ¿Estamos dispuestos a reconocer los signos de los tiempos y confiar en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto? Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este video te tocó el corazón. Comenta a continuación: sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo te habló este mensaje. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador y revelaciones profundas sobre las Escrituras. Deja tu like para apoyar esta misión y que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesite saber esta verdad y activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Mira el siguiente video que ya está en la pantalla final y continúa este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y te fortalezca en cada paso del camino.